les bendiga, Dios les guarde, el pastor Yami González una vez más por estos medios. Contento por el privilegio que Dios nos da de poder estar compartiendo con ustedes una palabra que creo que va a ser de bendición para la vida de nosotros, este compartir de la palabra del Señor. Así que hoy es un tema libre, no tengo un tema, sí tengo un tema, pero no es un tema suscrito al tema anterior. De un líder nace o se hace. Este es un tema totalmente libre, es un tema que quería traer a consideración. He estado estudiando un poco, indagando sobre el consejo que Pablo le da a Timoteo de ser ejemplo. Por lo tanto, en base a ese texto que está en Timoteo capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta es la versión Reina Valera de 1960. La última revisión fue del 60. Y obviamente, ante esta gran encomienda que Pablo le da a Timoteo, este contenido que transforma, Pablo le hace una serie de consejos que le da Pablo, que le da a Timoteo. Pablo le da a Timoteo, le da estos consejos para que se mantenga en una vigilancia más bien por todo lo que ha ido sucediendo. Pablo, la vida de Pablo es una vida marcada, una vida cuando Pablo se convierte por la experiencia que tiene, caminó a Damasco. La palabra dice que Pablo cae de la cabalgadura, simplemente esa luz le causa un impacto, y la voz que le habla es la voz de Jesús llamando a Pablo, a Saulo. Y esta experiencia de Saulo es la misma experiencia que comparte en el resto de su vida desde el momento en que Pablo tuvo la experiencia. Eso es importante redactar, que la conversión de Pablo fue una conversión radical. Y él mismo se dice que él es el último de los apóstoles, porque no estaba incluido dentro de esa experiencia. Para ser incluido dentro de los apóstoles, tenían que haber visto a Dios cara a cara, tenían que haber estado con él, porque dentro de esos requisitos para ser apóstol tenían que haber tenido un encuentro real y haber estado con Jesús. Y obviamente esta experiencia de Pablo que tiene en este momento lo hace más radical, obviamente, porque Pablo está teniendo una experiencia que lo marcó, una experiencia que lo marcaba en el presente y una experiencia que lo mantenía marcado en el futuro. Y Pablo le hace este consejo a Timoteo, y cuando le habla este consejo no se queda ahí. Este no es un consejo liviano, este no es un consejo de
de una persona que no ha tenido una experiencia. Está hablando de una persona que ha tenido un encuentro real con Dios. De hecho, en el 11 dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cuando tú lees el capítulo completo, yo quiero, antes de llegar allá, quiero indagar en el consejo que le está dando. En todo lo que implica ese sentido de cada palabra que está puesta ahí. Él dice, en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Esta palabra, ejemplo. La gente va a menospreciarte si tú no das ejemplo. Tú tienes que dar ejemplo de los creyentes en palabra. Todo lo que hablamos tiene que ir a tono de lo que creemos y vivimos. Miren eso. Todo lo que hablamos tiene que ir a tono de lo que creemos y vivimos. Esa palabra ahí, palabra que sale de tu boca, cómo tú modelas lo que estás hablando. Hay gente que habla muchas cosas, pero no modela nada. Hay gente que habla demasiadas cosas y tú puedes escucharlos y tú dices, wow, tremendo, pero en su vida diaria no va a tono con lo que está hablando. No profesa. Habla de Dios en cualquier parte, pero en la vida diaria no profesa a Cristo. Todo lo que tú hablas tiene que convertirse en un hecho vivo de lo que tú practicas. Tanto, por eso es que yo no creo en que nosotros tenemos que vivir una vida secular. Nosotros tenemos que ser iguales donde quiera que nos paramos. Nosotros los creyentes no tenemos vida secular. Somos tal cual donde quiera que nos paramos. Eso, vivir secularmente, no, que no estoy en lo secular. No, que estoy en lo secular. Donde quiera que tú estás, tú tienes que dar el ejemplo de quién ha hecho lo que ha hecho en tu vida. Conducta. La conducta que somos como nos proyectamos ante todo el mundo. Cómo las personas nos perciben. Qué mensaje estamos dando, incluso sin hablar, solo con nuestro body language. ¿Qué somos? ¿Cuál es tu conducta? Se notará, no es que tú lo hables, es que se notará que Dios vive contigo. Se notará que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Se notará porque en tu conducta, en cómo tú vives, cómo te conduces, cómo te expresas, cómo caminas, cómo oyes, cómo andas, en tu conducta, en todo lo que tú haces. Está tremendo eso. Esto aquí está tremendo. Estoy en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice, conducta. Dice, amor, lo que damos sin esperar nada a cambio. Todas las personas que ha sido transformada por el poder de Dios está capacitada para dar amor, porque al final esto que tenemos y compartimos con los demás es lo que va a hablar de nosotros y de lo que llevamos por dentro. El amor, lo que damos sin esperar nada a cambio.
todas las personas que han sido transformadas por el poder de Dios están capacitadas para dar amor, porque al final esto que tenemos y compartimos con los demás, eso es lo que va a hablar de nosotros y de lo que llevamos por dentro. Es imposible que hablemos de amor y no demos nada. Es imposible que digamos compartir, pero que no demos nada. El amor de Dios se ve en lo que tú haces, cómo tú hablas, cómo tú caminas, cómo tú... Es muy profundo. Espíritu es lo que identifica la vida que hay en ti. De otra manera, esa es la alegría con la que haces las cosas, con vida, con espíritu y con alegría. Repito, el espíritu es lo que identifica la vida que hay en ti. De otra manera, esa es la alegría con la que haces las cosas con vida, con espíritu y con alegría. ¿Cómo tú puedes decir que hay espíritu si no hay vida? Si no hay alegría, si no hay gozo, si no hay paz, si no hay... Tú causas eso porque lo que hay en ti motiva a otro, llama la atención. La gente se identifica porque tú cargas algo por dentro. Fe. Siempre creyendo en las cosas que ya Él hizo en mí y como a través de mí Él se glorifica para otros vean lo que Él ha hecho con mi vida. La fe. Siempre creyendo en las cosas que ya Él hizo en mi vida. Y cómo a través de mí Él se glorifica para con otros que vean lo que Él ha hecho con mi vida. No hablemos de fe si no se ve en nosotros nada. Fe es creer en que tú estás creyendo. Pureza y última. La pureza es la parte vital del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ya que a la medida que yo me sumerge a Él, voy a experimentar una gloria mayor porque estoy en esa conexión con Él. La pureza no es sencillamente un nombre, sino una vida, o más bien un estilo de vida. La pureza es un estilo de vida. No importa, a fin de cuentas, ese es lo que está dentro de ti. Lo que te mantiene, el Espíritu Santo te mantiene puro, buscando lo alto del tiempo. Y esta nota está encapsulada ahí en el verso 12. Pablo diciéndole a Timoteo, pero cuando usted examina todo el capítulo 21, todo este capítulo 4 de 1 Timoteo, se dará cuenta que está hablando de la apostasía. Todo el capítulo 4 está hablando de la apostasía. De gente que se volvieron atrás. De gente que dejaron de hacer. De gente que dejaron de creer. Y la apostasía tiene dos características que la identifican. Es la mentira y la hipocresía. El espíritu de apostasía tiene dos cosas con las que se mueve: la mentira y la hipocresía. Y hay un espíritu de apostasía, dice,
Pero en el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire esto también es interesante. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y por esto va a seguir leyendo. Pero esta gente, Pablo le está diciendo a Timoteo, no seas como esta gente. Ten cuidado de no ser como ellos. Por eso le decía, practica estas cosas, enseña esto. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Ahí está la palabra, de los creyentes. ¿Por qué? Porque habían creyentes que se habían ido atrás. Había gente que había dejado de creer. Había gente que había dejado de practicar. Había gente que había dejado de ser cristianos. Y estaban hablando otra cosa, y estaban enseñando otra cosa. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, mantente creyendo en esto que tú has aprendido. Por eso que entre tanto, en el verso 13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Practica estas cosas, ocúpate en esto. Está diciendo claramente, ocúpate de estas cosas. No seas como los que dejaron de creer. ¿Por qué? Porque eso es un espíritu que ha ido arropando la iglesia. No tan solo de aquel tiempo, sino que en estos tiempos, que son los postreros tiempos. Pablo le está advirtiendo a Timoteo en aquel tiempo de lo que venía, que iba a entrar un espíritu de apostasía. Y desde aquel entonces, hace más de 2000 años atrás, está hablando Pablo de eso. Pero en aquel tiempo también existían personas que se volvieron atrás, que dejaron de creer y se juntaron. Claro, que viene siendo una profecía también, porque viene declarando algo que va a acontecer a futuro. Pero también hay algo que estaba aconteciendo en ese momento. Y Pablo le está enseñando, o dando una advertencia a Timoteo de lo que venía. Y obviamente sirve de referencia para este mismo tiempo, de lo que está pasando en este tiempo. Gente que han endulzado la palabra y han buscado la forma de ser sutil con la palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta que la palabra, siempre que vaya a hacer el efecto en nuestra vida, la palabra nos tiene que confrontar. Esto es una de las facultades que tiene la palabra y el Espíritu Santo con nosotros, que nos confronta con la verdad. Cuando la palabra no causa eso en tu vida, hay alguna sintonía mal fuera de sitio. O tú, o te han endulzado el corazón y los oídos. ¿Por qué? Porque la palabra entra al corazón por los oídos, por lo que escuchamos, por lo que entendemos, por lo que interpretamos. Y claro que si tenemos una persona que nos enseña incorrectamente, lo que tú vas a entender va a ser incorrecto también. Por lo tanto, lo vas a ejecutar incorrectamente también. Entonces tenemos que saber qué estamos escuchando. Por eso yo siempre soy de los que pienso y hablo y digo, usted no lee el texto, lea el contexto.
completo. Si puede leer el capítulo completo, a ver qué es lo que está diciendo esta palabra aquí, porque esto está puesto aquí. Enseña esto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está claro ahí. Eso está más que claro. Ocúpate de la lectura. Por eso cuando una persona lee Biblia, no cualquiera puede venir a endulzarte el oído. Por eso que hay mucha gente que perece por esto mismo, porque no se ocupa de la lectura. Ocúpate de la lectura para que cuando alguien venga a hablarte de la palabra, no te engañe. Hay mucha gente y mucho pueblo que lamentablemente es engañado. Es engañado porque no conoce. Tienes que ocuparte de todo lo que está en la palabra del Señor y vivirla. Amar. Tener un espíritu alegre. La gente necesita esperanza. La gente necesita a alguien que le dé amor. Y tú estás para eso. Dios no escogió a otro, te escogió a ti para amar a otro. Claro, que a lo mejor la palabra va a confrontar, sí, pero va a haber alguien que lo alivie, va a haber alguien que lo sostenga, va a haber alguien que se ocupe de esa persona, va a haber alguien que lo dirija. Y ese eres tú. ¿Con qué? Con tu testimonio, con tu vida, con tu dedicación. Está poderoso, así que es cuestión de que nosotros nos pongamos en la lectura, nos ocupemos más en la lectura de la palabra del Señor y veremos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Así que hasta aquí yo dejo estas cortas palabras, porque yo sé que es de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Esto es contenido que transforma. El tema de hoy es: sé ejemplo. Bendiciones. Dios te cuide.